Recuerde que estamos en el tema gracia divina y responsabilidad en el crecimiento. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Para que usted entienda un poco el contexto, ya lo vimos la semana pasada, pero voy a leer desde el verso 3. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser consubstanciales o participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ella es alimento para nuestro cuerpo, medicina para nuestros huesos, porque ella recrea al alma abatida, porque ella fortalece al alma debilitada, porque ella alegra el corazón del que está entristecido, porque ella cura el corazón del que está enfermo. Señor, levanta al caído. Tu palabra es todo para nosotros, Señor. Te agradecemos porque nos has dado tu palabra como el medio para guiarnos, para orientarnos. No somos un pueblo que viva en oscuridad. Todo lo contrario, somos un pueblo llamado a vivir en la luz de Cristo. Te agradezco por tu palabra, Señor. Sé que cada uno de nosotros, de distintas maneras, de distintas formas, hemos vivido, Señor, en esta semana con experiencias de muchos sabores, tristezas, alegrías, altos y bajos. Y lo único que podemos decir es que la única razón por la que estamos aquí presentes, Señor, es porque en tu gracia tú nos has sostenido. Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu quien a través de nuestras vidas, no solamente de mi vida que estoy encargado de exponer, de ministrar con tu palabra, de servir con tu palabra a mis hermanos, sino en cada uno de mis hermanos tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe para que podamos entender tu palabra, Señor amado. Gracias, porque sé que ella es suficiente, porque sé que Cristo es suficiente para nosotros. Y que al final, cada día, al ser alimentados con tu palabra, estamos siendo robustecidos, estamos siendo fortalecidos en el hombre interior, para que el día que nos presentemos delante de Cristo, seamos semejantes a Él que nos ha amado y ha dado su vida para hacernos semejantes a Él. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Recuerda el tema gracia divina y responsabilidad humana en el crecimiento. Los dos primeros versículos de los que estamos leyendo desde la semana pasada nos hablan acerca de la gracia que nosotros hemos recibido, de lo que nos ha sido dado para que nosotros podamos crecer en nuestra vida cristiana. Recuerde que el domingo pasado hablábamos acerca de que todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad nos han sido dadas. Cuando hablábamos de la piedad, decíamos que la piedad habla acerca del amor, del amor que está completamente centrado en Dios. Una persona piadosa es entonces una persona que ama con todo su ser a Dios. Y decíamos, hermanos, que incluso lo que necesitamos para amar a Dios con todo nuestro corazón ya nos ha sido dado, ya nos ha sido entregado. Dios no espera que nosotros hagamos algo para que podamos amarlo. Él nos ha dado lo que necesitamos para amarlo. También aprendíamos acerca de que Él nos ha llamado por medio de sus gloriosas proezas, y decíamos cuáles son esas gloriosas proezas. Íbamos a la primera carta del apóstol Pedro, en el 2:9 dice que Él nos llamó para que anunciemos las proezas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles son esas proezas? Nos hizo renacer, perdonó nuestros pecados, nos dio misericordia, nos perdonó cuando lo único que merecíamos era el juicio por nuestra maldad, por nuestros pecados. Esas son sus gloriosas proezas. Es lo más grande que Dios ha hecho. Les decía que la iglesia en la actualidad se
impacta, se emociona por cosas que sin duda alguna son buenas, son grandes, pero que no se comparan con la salvación que hemos recibido. A veces vemos que el cristiano se afana por dar a conocer el poder de Dios a través de milagros, a través de sanidades, a través de cambios en el aspecto material. Pensamos que eso va a hacer que la gente abra los ojos y digan, wow, qué grande es Dios, porque tengamos testimonios de gente que fue sanada de esta enfermedad o de este problema, o que su situación era así, el Señor la cambió. Hermanos, esas cosas, aunque son buenas, no se comparan con las gloriosas proezas que tienen que ver con nuestra regeneración, con el nuevo nacimiento. Esas son las gloriosas proezas a las que se refiere el apóstol Pedro. Y en el verso 4 continuamos con la ilación, y el verso 4 comienza con esta declaración: por medio de las cuales, es decir, a través de las cuales. ¿A través de qué? Primero vamos a ver a qué se está refiriendo el apóstol Pedro con esta declaración, por medio de las cuales, y segundo, ¿qué es lo que nos ha dado? ¿A través de qué y qué nos ha dado? Dice el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas proezas, es decir, promesas, a través de esas grandes proezas, a través de ese nuevo nacimiento. Y quiero que regrese por favor a Primera de Pedro capítulo 1 verso 3, porque tengo que enfatizarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. ¿Alguien quiere leer, por favor? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Muy bien, gracias hermano. Quiero que usted note la similitud que existe en el verso 3 de la primera carta y en el verso 4 de la segunda carta. En el verso 3, el apóstol Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Nos volvió a crear, nos recreó, nos hizo nacer de nuevo. Bueno, esas son sus grandes proezas. ¿Recuerda usted que en una ocasión el profeta Jeremías, o Dios a través del profeta Jeremías, le dijo a la nación de Israel: ¿podrá el etíope cambiar de piel? ¿Podrá el leopardo quitarse las manchas? Y después el profeta dice lo siguiente: pues así ustedes, siendo malos, no pueden hacer lo que es bueno. Es decir, nosotros por nuestros propios medios y nuestros propios recursos no podemos cambiar nuestra piel. Tampoco el leopardo puede deshacerse de sus manchas. Estas son analogías o son metáforas para enseñarnos lo imposible que le es al ser humano dejar de lado el pecado. Yo no sé cuántas veces nosotros en algún momento dijimos: hasta aquí, estoy harto de lo que estoy haciendo, ya no quiero hacerlo más, para que al cabo o al final de determinado tiempo volvamos a hacer exactamente lo mismo. Lo que el Señor nos está enseñando es que para el hombre le es imposible cambiar su condición de pecaminosa a una condición santa. Es imposible. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Lo que para el hombre era imposible, para Dios es posible. Para el hombre era imposible dejar de pecar. Bueno, ¿cómo es que Dios solucionó este problema? Nos hizo renacer, nacer de nuevo. Nos regeneró. Éramos etíopes. Estábamos manchados por el pecado, completamente ennegrecidos por el pecado. Nosotros no podíamos cambiar nuestra fama, nuestra inclinación, nuestra actitud, nuestra acción. El Señor hizo lo que para nosotros era imposible hacer. Cambió nuestra condición. Esas son las grandes proezas. Ahora, esas grandes proezas nos han traído enormes promesas. Quiero que usted entienda bien esto. Primero, nadie puede aspirar a las promesas del Señor si no ha nacido de nuevo. Nadie puede aspirar a las promesas del Señor si no ha nacido de nuevo, si no ha sido regenerado por el poder de Dios. Tampoco puede tener ninguna esperanza en su vida.
Hay muchas personas, hermanos, que piensan acerca del Señor de esta manera. Ellos dicen, pues yo espero que cuando muera Dios me deje entrar. Quizá va a pesar mis acciones malas y mis acciones buenas, y espero que las buenas sean más grandes que las malas para que me deje entrar a su presencia. Quiero decirle algo, y es algo que quizá nosotros a veces no entendemos, y es que nadie puede aspirar a las promesas del Señor si no ha sido regenerado. ¿Por quién? Por Dios. Así que Dios regenera y Dios da promesas a los que Él mismo ha regenerado. Si tú no has sido regenerado, tú no tienes promesas. Si tú has sido regenerado, tú tienes promesas. Y observe lo que el verso 4 dice: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El texto griego lleva la idea de que nos ha dado como un don, es decir, ni siquiera las promesas que hemos recibido las merecemos. Me parece que el domingo pasado le decía, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, échale ganas a la escuela y si sacas puros 10 te voy a regalar esto. En realidad no le estamos regalando nada, porque estamos condicionando su desempeño, ¿no es cierto? Si tú te esfuerzas te vas a ganar esto. Más bien la palabra correcta sería, si tú te esfuerzas en la escuela y me sacas 10, yo te voy a pagar dándote esto. Pero cuando usted le da algo a su hijo, porque terminó la primaria, la secundaria o el bachillerato, usted se lo está dando como un don, le está concediendo algo que no merecía. Bueno, las promesas de Dios para nosotros son un don. Es decir, el Señor nos está dando algo que no merecemos. Y estas promesas, al igual que la salvación, si la salvación es grande, las promesas son grandes. Y aquí quiero que usted y yo aclaremos algunas cosas. Hay una Biblia, hermanos, que se llama la Biblia de promesas. No sé si alguno de ustedes la ha leído o la conoce, la Biblia de promesas o de las promesas. ¿Alguno de ustedes tiene la Biblia de las promesas? ¿Sí? Compren Biblias, hermanos. Mire, la Biblia de las promesas al final trae versículos que enumeran como promesas. Y la Biblia de las promesas llega a enumerar, me parece, como más de 3,000 promesas. No estoy seguro de cuántas, pero son muchas promesas. Y en esta Biblia pues, se menciona que cada una de esas promesas son para los cristianos. No es cierto. Hay dos cosas que tenemos que entender. Hay promesas que fueron dadas respecto a la salvación que correspondían al pueblo en el antiguo pacto y que fueron dadas como una promesa de la venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino, esas promesas se cumplieron y dejaron de ser promesas, porque lo que ya se ha cumplido, dice el apóstol Pablo, me parece, en la carta a los Romanos, que lo que se tiene ya no se espera, porque se ha recibido. ¿Sí me está entendiendo? Si cuando Jesucristo vino en su primera venida cumplió las promesas del Antiguo Testamento, entonces ¿son promesas para nosotros? No, porque esas promesas ya están cumplidas. Lo que se ha recibido ya no se espera. Usted recordará que en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 10 al 12, si alguien quiere leer, por favor, primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12, vamos a ver lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y Diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo
enviado del cielo, cosas cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bien, el texto nos dice entonces que los profetas anunciaron aquello que iba, esa gracia que estaba destinada ¿para quién? Para nosotros, para la iglesia a la que escribe el apóstol Pedro, pero también para nosotros que pertenecemos a este tiempo o a esta administración de la gracia de Dios. Lo que para ellos entonces era una promesa, para nosotros es un cumplimiento. Nosotros no estamos viviendo en la época de las promesas del antiguo pacto, porque nosotros vivimos en el tiempo del cumplimiento de las promesas de ese antiguo pacto. Por eso, hermanos, le decía, cuando nosotros leemos, por ejemplo, algunos dicen existen más de 3,000 promesas en la Biblia que el cristiano no reclama, o que el cristiano vive sin experimentar. Escuchaba, por ejemplo, un hermano decía que su pastor les dice que en la Biblia está escrito: todo lo que pisara la planta de tu pie te será dado. ¿Por qué entonces conformarnos con pequeñeces? Es una promesa para la iglesia. ¿Será una promesa? ¿A quién se le dijeron esas palabras? A Josué. Ni siquiera era para todo el pueblo. Es decir, a través de Josué el pueblo iba a resultar beneficiado, pero no era una promesa para cada uno de los miembros del pueblo. Era una promesa para el que era el representante del pueblo. ¿Sí me está entendiendo? Eso significa, una de dos: si esa promesa es para mí, es que yo soy Josué. Pero si también es para ti, es que tú eres Josué. Y si es para ti, también es que tú eres Josué, y eso ya me confundió. ¿Sí me está entendiendo? Hay promesas que no nos fueron dadas a nosotros, que usted y yo no podemos reclamar simplemente porque aparezcan en la Biblia. Tenemos que entender en qué administración de los dos pactos estamos viviendo: en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. Así que cuando el apóstol Pedro le escribe a la iglesia que a través de la regeneración, esas proezas que el Señor hizo en nosotros, a través de la regeneración y a través del nuevo nacimiento, nos ha sido dada enormes y grandísimas promesas, o preciosas y grandísimas promesas, debemos hacernos una pregunta: ¿a qué promesas se está refiriendo el apóstol Pedro, entendiendo que el Antiguo Testamento fue cumplido cabalmente y a la perfección en Jesucristo? Y esto significa entonces ¿qué significa? Que lo que ha sido dado ya no puede ser esperado. ¿Sí? Supongamos que a usted le ha sido prometida una herencia y sus padres se la han dado ya. ¿Sería correcto que usted estuviera diciendo: papá, ¿cuándo me vas a dar la herencia que me prometiste? No, porque ya la has recibido. Si se prometió un Salvador y el Salvador vino, si se prometió el perdón de pecados y el perdón de pecados ya fue efectuado en la cruz del Calvario, ¿cómo podemos estar esperando lo que ya ha sido dado? ¿Sí me está entendiendo? Todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, Mateo capítulo 11, ahora mismo le doy el verso 13. Verso 13 y 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mire, creo que este versículo es demasiado claro. Todos los profetas y la ley, en pocas palabras, esta es una manera de referirse ¿a qué? A todo el Antiguo Testamento, exactamente, al Antiguo Testamento. En pocas palabras, desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento tenía un tope o tenía un límite. ¿Qué era? Es decir, hasta Juan el Bautista. ¿Por qué hasta Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista fue el precursor del Mesías, aquel de quien hablaba toda la Escritura.
Y Mateo escribe estas palabras: todos los profetas y la ley hablaron o profetizaron hasta Juan, y si queréis aceptarlo, él es el Elías. En otras palabras, el Evangelio nos está diciendo: no debes esperar nada futuro, porque todo lo que el Antiguo Testamento dijo se está cumpliendo con el levantamiento de Juan, quien es el precursor del Mesías, de quien habló todo el Antiguo Testamento. Ahora, aquí podemos ya hacer una aplicación. ¿Se da cuenta que mucho del Antiguo Testamento, muchos de nuestros hermanos lo están esperando en el futuro? Mucho del Antiguo Testamento dicen: esto se va a cumplir en el futuro. Pero entonces yo encuentro una contradicción. Entonces yo encuentro un problema con la interpretación de Mateo, con la interpretación de Pablo, de Pedro, porque ellos entendieron con la interpretación de Cristo mismo, quien dijo que Él era el cumplimiento de toda la ley y de los profetas, se cumplía en Él. Yo encuentro un problema. Porque según la Escritura, según Jesús mismo, según los apóstoles, según el Evangelio de Mateo, con la venida de Jesucristo se estaban cumpliendo todas las promesas dadas en el Antiguo Testamento. Pero si algunos de nuestros hermanos dicen que hay partes del Antiguo Testamento que están en el futuro y que se van a cumplir en el futuro, yo no entiendo entonces por qué Jesús y los apóstoles y los evangelistas decían que Jesús era el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento había dicho. ¿Sí están entendiendo ustedes esta contradicción? Cuando el apóstol Pedro entonces dice que somos herederos de grandísimas promesas, o que se nos han dado preciosas y grandísimas promesas, tenemos que hacer una pregunta que no podemos pasar por alto. ¿Cuáles son esas promesas? Si entiendo que las promesas del Antiguo Testamento ya se han cumplido y para mí ya no son una promesa, son una realidad. ¿Cuáles son entonces esas promesas? El nuevo nacimiento, bueno, esa ya es una realidad, pero ese es, por ahí vamos. Yo no sé si tengan alguna pregunta, hermanos, algún comentario, si estamos entendiendo, tengan alguna duda. Ayer estaba leyendo un trabajo de investigación que pedí en el instituto, y no leí completo, pero hablaba, el trabajo de investigación era sobre el milenio, y en una de las posturas que investigaron, decía el comentarista que hay partes del profeta Zacarías que no se han cumplido y que están para el futuro porque no han sucedido, y mencionaba, no recuerdo la cita, donde dice que el Señor Jesús se parará y pondrá sus pies en medio de dos montes. Ahorita no tengo la cita en la mente. Y decía el comentarista: esto no ha sucedido, va a ser en el futuro, porque esto, pues sí, si lo entendemos literalmente, no ha sucedido. Pero yo me encuentro con esa contradicción. ¿Por qué entonces Jesús? ¿Por qué entonces Pablo, Pedro, Mateo dicen que todo el Antiguo Testamento fue dado hasta la venida de Jesucristo? Cuando estudiábamos Mateo 25, ¿se acuerdan? Mateo 24, las estrellas de los cielos caerán, las potencias serán conmovidas. ¿Qué dicen algunos de nuestros hermanos? Esto está en el futuro, porque no hemos visto estrellas cayendo del cielo. Bueno, a la luz de las Escrituras ya analizamos que ese lenguaje era común y que esto era algo que había ya encontrado su cumplimiento. ¿Cuáles promesas son entonces las que nos han sido dadas? Recuerde que la regeneración es, primero, una obra sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo, y número dos, solamente a los regenerados se les han dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora el asunto es, ¿cuáles son esas promesas? Y esto es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo no sabemos, vamos a andar reclamando, como muchos suelen hacer, promesas que no fueron para nosotros, que no nos fueron dadas a nosotros.
¿Se acuerda de otra? Yo he escuchado comúnmente que es esa, quizá ese uso común de lo que dice en el libro de Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Y digo comúnmente porque a veces decimos, esa es una promesa. Mira, el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente porque yo estoy contigo. Es una promesa, agárrate de esa promesa. Y volvemos al punto. ¿Se nos está dando a nosotros? No. Yo no estoy introduciendo al pueblo a ninguna parte. Ni ustedes son el pueblo de Israel, ni yo soy Josué. Y yo no los voy a ustedes a introducir en ninguna tierra. Ahora, en el mejor de los casos. Pero, ¿qué tan mal usamos la escritura? Que a veces a nuestro hijo que no quiere ir a hacer el examen a la escuela le decimos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo todos los días. Todos los días. No es hasta el fin del mundo. Ella estaría uniendo con Mateo, ¿verdad? Bueno, todos los días. Y le decimos a nuestro hijo, mira esta promesa del Señor, vete y haz ese examen porque el Señor está contigo. ¿Qué error estamos cometiendo? Porque no está refiriéndose a eso. No sé si me está entendiendo. No porque le suene a promesa usted tiene que agarrarla. No porque le suene a promesa usted tiene que decir es para mí, no. Usted debe entender a quién se está dirigiendo y por qué se está dirigiendo. ¿A quién se está dando? Ahora, recuerde que uno de los principios de la Reforma Protestante fue que la Escritura interpreta la Escritura. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia sobre estas promesas. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4, verso 9 y verso 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4, verso 9 y verso 13. Así que le voy a pedir a 3 hermanos que lean estos versos de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 4, verso 9 y verso 13. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros como amonestación. 3:13, hermano. Leyó el 1:13. 3:13, hermano. 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cuáles son las promesas que nosotros tenemos? Esas preciosas y grandísimas promesas. La venida de Cristo, la nueva Jerusalén, o los cielos nuevos y la tierra nueva. Preciosas y grandísimas promesas. Ahora, no voy a explicar el capítulo 3 porque cuando lleguemos ahí me voy a quedar sin palabras, pero cuando lleguemos ahí vamos a entender lo que se ha llamado la escatología inaugurativa, es decir, nosotros estamos viviendo, nos estamos acercando hacia el clímax o hacia el final, hacia la culminación de estas promesas que ya han comenzado a cumplirse. Y cuando digo han comenzado a cumplirse, no me estoy refiriendo cuando comenzó el 2000, sino desde la ascensión de Jesucristo hasta su última venida o hasta su segunda venida. Estamos ya en el cumplimiento de estas promesas que son para este tiempo o para esta era, la era del nuevo pacto, ¿sí? De esta administración del nuevo pacto. Así que mis amados hermanos, por eso se le llama escatología inaugural, porque ha comenzado a cumplirse, pero no se ha cumplido totalmente. Estas son las promesas que nosotros tenemos. Eran las promesas de la iglesia del primer siglo y son las promesas de nosotros. Estas son las preciosas y grandísimas promesas. Hermano, si hay algo que nosotros debemos añorar, así como
El pueblo del antiguo pacto añoraba la venida del Mesías para cumplir la justicia. Recuerda usted lo que dice en Daniel capítulo 7, donde, si es el capítulo 7 o capítulo 9, donde se habla de las 70 semanas, capítulo 9, donde se habla de las 70 semanas y se anticipa la venida del Mesías. Eso mantenía la expectativa del pueblo de Israel. ¿Quién será el Mesías? ¿Cuándo habrá de venir? Para que cumpla lo que han dicho los profetas, para que traiga la justicia. Bueno, cuando el Mesías vino, cumplió eso. Ahora nosotros debemos estar expectantes. Ya no es quién será el Mesías, sino cuándo vendrá el Mesías. Ahora, ya no es cuándo vendrá a quitar el pecado, porque eso ya ha sido cumplido, ya ha sido hecho. Mire lo que dice Daniel capítulo 9. 9:20. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede leerlo, por favor? Daniel capítulo 9, vamos a leer del verso 24 al verso 27. 24 al 27, ¿alguno de ustedes quiere leerlo, hermanos? 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. ¿Entienden bien lo siguiente? Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 72 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Pero cuando los tiempos apremien, después de las 72 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación, y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana, ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Gracias. Generalmente esta profecía, que es conocida tradicionalmente como las 70 semanas de Daniel o los 7 sietes de Daniel, es algo que se espera en el futuro. Pero lo que nos está hablando en el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál pueblo? Bueno, Israel. Recuerde que esto es antes de la venida de Jesucristo. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál santa ciudad? Jerusalén. ¿Qué es lo que se ha determinado o qué va a pasar cuando se cumplan esas 70 semanas? Número 1, terminar la transgresión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. 3 cosas que tienen que ver con el alejamiento del pueblo de su Dios. Terminar la transgresión, es decir, terminar con ese deseo de ir más allá de lo que Dios ha ordenado o ha mandado. Número 2, expiar la iniquidad, perdonar, cubrir la maldad del pueblo. Número 3, traer la justicia perdurable. Y número 4, sellar la visión y la profecía. La palabra sellar implica cumplir, es decir, cumplir la visión y la profecía y ungir al Santo de Santos. ¿Se ha cumplido esto? ¿Se acuerda usted del nuevo pacto? ¿Cómo es que Dios logra hacer que el pueblo al que se le da una orden no vaya más allá de esa orden? Es decir, no sea un transgresor. ¿Qué es una transgresión? Por ejemplo, piense usted que esta área está bardeada y dice no pasar. ¿Qué es la transgresión? Pasarse. Dar ese paso más allá, ir más allá de donde se te ha dicho no pasar. Bueno, ¿cómo es que Dios ha logrado terminar con la transgresión, no de la humanidad, sino de su pueblo? Porque aquí está hablando de su pueblo. ¿Cómo? ¿Recuerda usted el nuevo pacto? En aquellos días haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como lo hice con sus padres. Y luego a continuación dice, pondré mi espíritu sobre ellos y mis leyes en sus corazones.
¿Qué significa esto? Les daré mi espíritu y mis leyes en sus corazones para que no transgredan. Porque a ustedes no les basta tener el mandamiento por fuera, ustedes necesitan el mandamiento por dentro. Porque el mandamiento por fuera nos lo saltamos. ¿No es cierto? Pero si lo tenemos por dentro, entonces nos gobierna. ¿Ha terminado Dios con la transgresión? El enfático debe ser un enfático sí, porque nos ha dado su espíritu como un don para que nosotros no transgredamos, no vayamos más allá de donde Él ha dicho, no irás. ¿Ha cubierto la iniquidad de su pueblo? Sí. El sacrificio de Jesucristo ha sido perfecto y ha cubierto la iniquidad del pueblo. ¿Ha traído la justicia perdurable? Sí, porque a través del Espíritu Santo se están dando vidas que viven en justicia. Es cierto, nuestras vidas no han llegado a la perfección, pero también es cierto que ya no son tan injustas como antes eran injustas. Lo siguiente. ¿Se ha sellado la visión y la profecía? Tenemos que decir que sí, porque todo esto se ha cumplido. ¿Se ha ungido el Santo de Santos? Bueno, vayamos a los Evangelios. El Santo de Santos fue ungido. ¿Quién es el Santo de Santos? Jesucristo. Su propio nombre, Cristo. Cristo no es un nombre, más bien es un adjetivo. Lo está calificando, es Jesús el ungido. Jesús el Mesías o Jesús el Cristo. Nosotros lo hemos convertido en un nombre, pero Cristo no es un nombre, no es un sustantivo, es un adjetivo. Lo está describiendo Jesús el ungido, Jesús el Cristo o Jesús el Mesías. El Santo de Santos ha sido ungido. Así que la profecía de las 70 semanas se ha cumplido. ¿Se da cuenta de ello? Nosotros no esperamos nada de lo que dice Daniel para el futuro. Y esto, mis amados hermanos, nos habla de las grandísimas, de esas grandísimas proezas que se han logrado a través de Jesucristo. Mire si no es una gran proeza hacer que un pueblo transgresor deje de transgredir. ¿No es una grandísima proeza? Un pueblo transgresor que deje de transgredir. Un pueblo necio y rebelde, acostumbrado a pecar, que deje de pecar. ¿Cómo es posible eso? Hermanos, nosotros como padres sabemos por experiencia que ni 1000 varazos logran hacer que nuestros hijos transgredan los mandamientos, ¿no es cierto? Ahora, por experiencia con nuestra propia naturaleza sabemos que 1000 promesas de no lo vuelvo a hacer no funcionan. Somos gente transgresora. Como pastor, como consejero, a veces he hablado con personas que me dicen, ahora sí estoy arrepentido y prometo que no vuelvo a hacer esto. Y les digo, ¿y la vez pasada no estabas arrepentido? Sí, pero ahora es en serio. ¿Y la vez pasada no era en serio? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque quiero que noten que a menos que Jesucristo termine con nuestra transgresión, nosotros no podemos terminar con ella. Somos gente acostumbrada a transgredir. Acostumbrada nos ponen un límite y nos gusta saltarnos los límites. No sé por qué tenemos esa propensión. Vamos en la carretera, vemos máximo 70 y sentimos que el pie pesa más que eso. Gracias a Dios que mi carro no corre más de 70, entonces nunca rebaso el límite. Acostumbrados a transgredir. Siempre saltamos. Ahora, ¿cómo es que no se le hace una gran proeza que un pueblo acostumbrado a transgredir cambie? Para mí es una gran proeza. Realmente es algo formidable. Si usted me dijera, pastor, cámbieme o ayúdeme a cambiar, yo no puedo. Yo no puedo. Solamente Dios puede quitarnos el corazón transgresor, acostumbrado a ir más allá, y darnos un corazón obediente por el poder de su Espíritu Santo.
Ha cubierto nuestra iniquidad, nos ha regenerado. Y bueno, a través de eso nos ha dado enormes y grandísimas promesas, grandísimas y preciosas promesas. ¿Cuál es esa grandísima promesa? Que ahora nos ha dado la esperanza de la venida de nuestro Salvador, de nuestro Rey, hermanos. Esa es una grande esperanza y es una gran promesa. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Salvador venga, nosotros no seremos atribulados, nosotros no seremos castigados, nosotros no estaremos atemorizados, nosotros lo recibiremos con una gran expectación porque nuestro Redentor viene a nosotros. Pero esa no es una gran promesa para el pecador. Dígale a un delincuente, dígale, viene la policía. ¿Saltará su corazón de alegría? Ahora, usted sabe que la justicia es corrupta. La justicia es injusta. Pero hablar del Redentor, lo que debería, mire, a nosotros nos debe provocar una gran emoción. El Salvador viene y esto debería provocar terror a los impíos porque viene para traer juicio para ellos, pero gloria para su pueblo. ¿No le emociona eso? Es una enorme promesa. Es una preciosa y grandísima promesa. La mayor de nuestras promesas que ahora nosotros como iglesia atesoramos, y cuando llegamos al libro de Apocalipsis encontramos a Jesús diciéndole a la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor, tu iglesia te espera. La iglesia debe estar expectante ante la realidad de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, recuerde que esto es diferente a quienes ven un terremoto y dicen: Jesús ya viene. Sin embargo, nosotros, a pesar de que no somos sensacionalistas, a pesar de que no decimos hubo un tsunami por acá, un tsunami por allá, Jesús ya viene, hay terrorismo acá o allá, Jesús ya viene. No, eso para nosotros no es la señal de que Jesús viene. La señal de que Jesús viene es que Él prometió que viene por nosotros y eso nos mantiene siempre expectantes. No importa si hay o no hay terremotos, no importa si hay o no hay violencia, nosotros sabemos que Él viene porque es una de las promesas que Él nos ha dado a nosotros y debemos esperarlo. ¿Sabe por qué es malo hacer de los conflictos sociales la principal señal de que Jesucristo viene? Porque muchas veces cuando hacemos de los conflictos sociales, de los problemas naturales, la señal de que Jesucristo viene, la iglesia se vuelve sensacionalista y solamente se acuerda de su Salvador cuando pasa algo malo. ¿No es cierto? Está pasando esto malo, hay que prepararnos porque Jesús ya viene y viene la estabilidad y volvemos a la misma situación. Pero si atesoramos esta promesa, no importa si es primavera o es invierno, si es verano o es otoño, siempre estamos esperando a nuestro Salvador porque Él prometió que vendría por nosotros. El apóstol Pedro le escribe a la iglesia entonces que es una de esas grandísimas y preciosas promesas es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. La segunda. ¿Cuál es la segunda gran promesa que tiene la iglesia y que solamente estamos tocando aquí en la carta de Pedro? La primera es el advenimiento, la venida del Señor Jesucristo. Cielos nuevos y tierra nueva. Esa es otra de las grandes promesas que tenemos. ¿Con qué ojos está usted viendo a su sociedad? ¿Le está viendo con los ojos de la promesa que el Señor nos ha dado? ¿O estamos viendo con esos ojos de terror, de angustia con el que el resto de las personas ve a la sociedad? Dios mío, ¿qué va a pasar? Más violencia por acá, más violencia por allá, más situaciones. Sí, no dudo que como seres humanos de momento nos atemoricemos, pero ¿con qué ojos estás viendo la realidad? Hay personas que incluso han llegado a decir, en este tiempo es malo tener hijos porque ¿en qué mundo van a vivir nuestros hijos? Yo espero que mis hijos vivan en los cielos nuevos y la tierra nueva. Y yo no puedo ser mezquino ante esa situación.
Quiero que ellos disfruten eso. A mí no me apura que este mundo sin Cristo se esté desintegrando, porque yo no espero nada de Él. ¿Sí me está entendiendo? Las promesas que nosotros tenemos no tienen nada que ver con el gobierno del presidente, del gobernador, no tienen nada que ver con eso. Las promesas que nosotros tenemos tienen que ver con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Le decía hoy en la mañana a los hermanos en la iglesia de San Pablo, les decía, ¿quién es tu Salvador? ¿Por qué? Porque a veces hablamos de esta manera. ¿Quién sabe cómo nos vaya a ir ahora que Gali va a entrar? Bien, si Gali es tu Salvador, espera algo de él. Si Moreno Valle es tu Salvador, espera algo de él. Pero como ellos no son mis salvadores, yo nunca he esperado nada de ellos, ni para la iglesia, ni para mi familia, ni para mi futuro. Ellos deberían estar esperando algo de la iglesia. Yo no espero nada de ellos. No le voy a decir que de repente no me preocupa el asunto, y eso no tiene que ver con el gobernador, con el presidente, el asunto de que sube el combustible. Yo no le voy a decir que de repente me preocupa, pero yo no estoy esperando que él tome una iniciativa y lo baje, porque yo no dependo de él. ¿Sí me está entendiendo? Yo no dependo de él. Él no es mi Salvador. Ni siquiera pueden salvarse a sí mismos. ¿Qué pueden hacer por una gran cantidad de seres humanos, de millones de mexicanos? ¿Qué pueden hacer? Nada. Si son incapaces de hacer algo por ellos, por sus propias familias, ¿qué van a hacer por el resto de la gente? ¿Quién es tu Salvador? Yo no estoy pensando en cómo les va a ir a mis hijos cuando sean adultos. No cabe duda que la situación es preocupante, pero lo que yo estoy pensando es que a pesar de lo que estamos viviendo socialmente, a nosotros se nos han dado enormes y preciosas promesas, y una de ellas es que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y hay un atisbo de eso en la iglesia. La iglesia no es la sociedad perfecta, sin embargo, está creciendo hacia la perfección de Jesucristo. Si hay algo que mi corazón anhela, es ver cómo esos cielos nuevos y tierra nueva son concretados cuando el Señor Jesucristo aparezca. Y yo quiero que mis hijos lo vean. Y les hemos dicho a nuestros hijos, cásense y tengan hijos. ¿Por qué? Para que ellos vean la gloria futura que a nosotros nos ha sido prometida. ¿No es cierto que cuando hay algo hermoso usted lo quiere compartir con alguien más? ¿No es cierto? Descubrimos un lago por ahí y regresamos y decimos, ¿por qué no vamos de excursión, de día de campo? Vamos allá, mira que hay un lago bonito y queremos compartirlo. Y cuando llegamos con ellos nos emocionamos, nos sentimos todos alegres. Bien, ¿no le emociona saber que tenemos una gran promesa de cielos nuevos y tierra nueva que nuestros ojos apenas están comenzando a ver? Yo quiero compartirlo con mis hijos. Son esas nuestras promesas. Yo no sé cuántas promesas de campaña haya hecho el gobernador y cuántas haya cumplido, la verdad no lo sé, no soy muy afecto a la política. Yo me rijo por el principio de que sea el hombre mentiroso y Dios veraz. Todo hombre es mentiroso, incluido yo y incluido usted. Solamente Dios es veraz. Si cumplió o no me decepciona, es mentiroso. ¿Qué puede esperar? ¿Sí me está entendiendo? Yo no siento decepción, porque yo también era mentiroso. Era porque entiendo que he sido regenerado. ¿Sí me está entendiendo? ¿Se da cuenta de ello? ¿Se da cuenta de las enormes promesas que tenemos? Y a estas usted tiene que aferrarse. A estas usted tiene que agarrarse con todas sus fuerzas. Usted y yo, la iglesia de Jesucristo, aquí y en todo lugar, debemos decir, ven, Señor Jesús, tu iglesia te está esperando.
Tu iglesia te espera. Ven, Señor Jesús. Esa es una de las grandes promesas que debe despertar la alegría del pueblo, que debe, hermanos, de hecho, la reunión congregacional, el hecho de que nos reunamos nosotros el día domingo, anticipa la venida de Jesucristo. Un día no solamente nosotros, los que nos reunimos aquí, sino toda la iglesia en México y en todo el mundo seremos congregados para recibir a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Y no solamente los que estamos vivos, sino los que han muerto en Cristo se levantarán y todos unidos recibiremos a nuestro Salvador. No, hermanos, existe mayor razón para que la iglesia esté diciendo, ven, Señor Jesús, más que el anhelo de ver a nuestro Salvador cara a cara. No suplique, ven, Señor Jesús, porque yo ya no aguanto esta vida, cuántos problemas, cuántas luchas. Más bien diga, ven, Señor Jesús, porque quiero ver, anhelo ver al que me salvó, al que me rescató. Porque a veces hasta egoístas somos cuando pedimos que el Señor Jesucristo venga, ¿no es cierto? Ay, Señor, ven porque yo ya no aguanto esta vida. No sea usted egoísta. Anhele la venida de Jesús, porque anhela ver al que pagó por sus pecados, al que fue azotado por sus iniquidades, al que fue lacerado por sus maldades. Anhele ver a aquel que fue puesto en su lugar para que usted recibiera la gloria que él por un momento, o que esa gloria que a él por un momento le fue negada. Esas son las grandes promesas que nosotros tenemos. Mire, hermano, continúa el verso 4 para concluir. Dice que por medio de las cuales, de las proezas, de la regeneración, se nos han dado grandes promesas. Y luego dice, para que por ellas llegaras a ser participantes de la naturaleza divina. A través, creo yo, no de las promesas, sino de las proezas, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿De qué manera llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos, dice el apóstol Pedro, que hemos sido renacidos o reengendrados, regenerados de una simiente, no de una simiente corruptible. Mire, en nuestro nacimiento natural participamos de la naturaleza caída, pero en nuestro nuevo nacimiento participamos de la naturaleza divina. No estoy diciendo que seamos dioses, por favor no malinterprete esto. Pero sí estoy diciendo que ahora nosotros somos santos como Él es santo. ¿Por qué? Porque recuerde usted que en el libro de Génesis se dice que cada semilla produjo según su género y según su especie. Y si nosotros nacimos por la incorruptible palabra de Dios, ¿cómo es nuestra naturaleza? Incorruptible. Dice el verso 4. Para que por medio de ellas, le repito, para que por medio de esas proezas nosotros llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro dice que el nuevo nacimiento o la regeneración nos ha hecho escapar de la corrupción que hay en el mundo. Parece ser, por lo que vamos a ver en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, que esta corrupción que hay en el mundo no solamente se refiere a la corrupción moral, que desde luego el nuevo nacimiento nos ha hecho escapar, sino a la corrupción física. Usted se da cuenta cómo el mundo se va deteriorando, pero nosotros hemos huido de esa corrupción. Quiero que piense un momento en esto. Conforme van pasando los años, hermanos, es evidente que el tiempo hace estragos en nuestra vida. Nos cansamos, nos enfermamos con más facilidad y más seguido, frecuentemente. Y se va notando que físicamente nuestro cuerpo se está deteriorando. Yo creo que eso a veces nos preocupa.
¿Sabe qué dice el apóstol Pedro? Que la regeneración nos ha hecho escapar de la corrupción moral y de la corrupción física. Porque en los cielos nuevos y en la tierra nueva que nosotros esperamos, tendremos también cuerpos glorificados. Eso le debe traer consuelo a su alma. Si quizás estás enfermo de alguna enfermedad degenerativa y tú dices, ¿quién sabe qué va a ser de mí o cómo vaya a morir? Más bien pon tus ojos en la promesa que se te ha dado. Por la regeneración has escapado no solamente de la corrupción moral, sino también de la corrupción física. Probablemente mueras de algún cáncer o de alguna enfermedad degenerativa. Eso no es tu final, porque tienes una promesa. Es decir, si muriéramos de alguna enfermedad terrible, seguimos esperando lo que se nos ha prometido, cielos nuevos y tierra nueva, donde vamos a vivir con cuerpos completamente glorificados. Esto es un don, es un regalo que Dios nos ha dado. Primero, nos ha hecho nacer de nuevo. Segundo, nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Tercero, a través del nuevo nacimiento nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Nos ha implantado una naturaleza que no se corrompe, que no se deteriora. Ninguno de nosotros como creyentes debería estar diciendo, yo no puedo vencer al pecado. Cuando nosotros hablamos de esa manera, estamos pasando por alto que se nos ha implantado una naturaleza no corrompible. Es decir, el pecado no puede volver a esclavizarte, a menos que tú en tu necedad peques y peques y peques, entonces te conviertes en esclavo del pecado. Pero si se nos ha implantado una naturaleza divina, eso significa que no podemos ser corrompidos por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios simplemente no puede ser tentado ni caer en ningún pecado. Y nosotros hemos nacido de la simiente incorruptible. No estoy diciendo que no pecamos, pero jamás podemos tomar como excusa el decir yo no puedo contra el pecado, porque entonces estamos negando la eficacia del nuevo nacimiento, la gracia que nos ha sido dada, la regeneración que en Cristo hemos recibido. Y le aseguro algo, si no podemos vencer el pecado acá, le aseguro que no tenemos parte en los cielos nuevos y tierra nueva, porque ahí ninguna cosa inmunda entrará, dice el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis. Ninguna cosa inmunda entrará. Fuera los idólatras, dice en el libro de Apocalipsis, fuera los perros, dice en el libro de Apocalipsis, de aquella ciudad quedará fuera todo lo inmundo y todo el pecado. ¿Se da cuenta de la gracia que hemos recibido? Hemos sido regenerados y se nos ha dado una naturaleza que ya no puede ser corrompida por el pecado. Solamente nuestra incredulidad o nuestra necedad nos aleja de esas verdades que nos han sido dadas en Cristo Jesús. Así que, hermanos, les exhorto a que, aferrados a esas promesas, como vamos a ver el próximo domingo, pongamos toda diligencia en el crecimiento de nuestra salvación. Dios les bendiga.